Octubre de 1962. El momento de John F. Kennedy en la historia llegó y él lo sabía. Fotos de espías mostraban emplazamientos de misiles soviéticos en la Cuba comunista. El presidente tenía pocas opciones e hizo frente a una terrible decisión. Había demasiado en juego y Khrushchev era impredecible. ¿Qué debía hacer? En ese sombrío momento, el fantasma de la guerra atómica cubría su cuarto de guerra. El presidente de Estados Unidos miró a sus consejeros y les dijo con su sonrisa característica: espero que sepan que no hay espacio suficiente para todos en el refugio antiaéreo de la Casa Blanca. Eso fue un ejemplo de lo mejor de Kennedy, el hacer bromas en tiempos oscuros. John F. Kennedy, una historia personal. No era que fuese gracioso, su humor era serio. Él iba siempre directamente al corazón del problema, a la verdad. Después de ser operado de la espalda en 1944, le dijo a un amigo: el doctor debió haber leído un libro más antes de tomar el serrucho. Antes de su campaña presidencial de 1960 le preguntaron si tenía un candidato favorito. Lo tengo, dijo. Pero no le daré mi apoyo hasta que tenga el valor de declarar su candidatura. Después de un discurso en Wisconsin, un niño le preguntó cómo se había convertido en héroe de guerra. Fue fácil, dijo. Hundieron mi bote. You could see jokes forming in his mind before he got them. He'd pause, and his eyes would twinkle, and then he'd get it off. I thought he was very funny. Made me laugh a lot. Su humor no era una treta, era un medio de supervivencia, su arma predilecta. Su padre lo llamaba Johnny, pero sus amigos lo llamaban Jack. Nació con una pierna más corta que la otra, de allí su peculiar forma de caminar. Nunca se resfriaba, pero su sistema inmune era un desastre y pasó la mitad de su vida en cama. Podía leer 1200 palabras por minuto. Era malo deletreando. Tenía un amplio vocabulario y mala escritura. Por ello escribía a máquina la mayoría de sus cartas. Le gustaban los bistecs, los guisados, el helado y la leche helada. No sabía de prejuicios. Estaba a favor de la pena capital. No estaba en contra del aborto y era católico practicante, aunque no devoto. Se sentía cómodo con secretos y mentiras. Sin embargo, su vida era un libro abierto. He had defects. We all know what they were. He liked women. Era vanidoso con su cabello y le gustaba broncearse. Le fascinaba el océano, los veleros y las carreras. Buscaba acción en todo lo que hacía. He was addicted to excitement. He was addicted to danger. He was addicted to being on the edge. He lived his life as a race against boredom. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. El 20 de enero de 1961, John F. Kennedy se convirtió en el 35º presidente de Estados Unidos. Trajo consigo grandes esperanzas y una enorme visión. Pero sus críticos dijeron que era todo apariencias y poca substancia, demasiado católico, demasiado joven y demasiado rico. We're talking about it. He said, we didn't always have this kind of money. And he said, if you want to see a humble beginning, go to the house in Brookline, where I guess they lived when he was born. Nació aquí, en el número 83 de la calle Bill, en Brookline, Massachusetts, el martes 29 de mayo de 1917. Su padre fue Joseph Patrick Kennedy, hijo de un cantinero irlandés. Su madre fue Rose Elizabeth Fitzgerald, hija de John Honey Fitzgerald, alcalde de Boston. John Fitzgerald Kennedy fue el segundo de los 9 hijos de Joe y Rose. El primero fue Joseph Patrick, hijo.
El día que nació Joe, su abuelo Honey Fritz dijo que algún día sería presidente de Estados Unidos. Y ese se convirtió en su apodo, el futuro presidente. Cuando Rose tuvo a su segundo hijo, no hubo predicciones. Lo único que todos hicieron fue rezar por él. Rezaron para que viviera. John F. Kennedy nació con ojos azules, sonrisa maravillosa y una deficiencia glandular llamada enfermedad de Addison. Cuando nació, le dieron la extremaunción en la iglesia. Eso fue la primera de las 5 veces que la recibiría durante toda su vida. Pero el niño no solo sobreviviría, alcanzaría la grandeza. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Rose vestía a sus hijos de manera similar, lo que hacía que compitieran por su identidad. Como toda madre moderna, Rose anotaba los datos de sus hijos en tarjetas y los actualizaba a intervalos regulares. Anotaba datos como fechas de nacimiento, estatura, peso, confirmación y enfermedades. Jack siempre enfermaba. En el verano de 1920, poco después del nacimiento de su hermana Kathleen, Jack contrajo fiebre escarlata. Se le puso en cuarentena debido a su recién nacida hermana y casi murió. De nuevo se le administraron los santos óleos y de nuevo sobrevivió. Como de costumbre, 1921 trajo consigo otra hija, Eunice. Rose llevaba a sus hijos regularmente a la iglesia de St. Aidan en Brookline. Jack fue bautizado y confirmado aquí. Rose también llevó a sus hijos a conocer su propio lugar de nacimiento en la parte histórica del norte de Boston y a la iglesia donde fue bautizada. Cerca de allí les mostró la iglesia donde nació la gesta independentista. He said, I want to tell you that my interest in history came from my mother. That she was the one around, that we were little, she was the one there. Dad was away, and she read to us, and she helped us, and she took me to Plymouth Rock and the Old North Church and those things around Boston. And he remembered that very vividly. Jack comenzó a leer a temprana edad. Rose y Joe se enteraron de esto cuando él les preguntó acerca de las Islas Canarias, un escenario de un libro llamado Billy Whiskers. Otro de sus favoritos era El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Eso, según Rose, le dio su primera noción de Camelot. Joe y Rose Kennedy aspiraban a algo diferente. Todo lo que querían era respeto social en Boston. Pero los aristócratas de la antigua Nueva Inglaterra, los Cabots y los Lodges, se negaban a aceptarlos. They had it awfully tough at the beginning coming from Boston, because there the division was so clear. A great Irish sector of wonderful people, but also with the waspish area, not that commingling, definitely not. Para Joe eso era enfurecedor y era motivo para hacer más dinero. Frecuentemente salía de la ciudad por negocios, buscando hacer dinero en la bolsa de valores de Nueva York. Para Rose, esto era frustrante, pues a pesar de la creciente riqueza de la familia, se sentía abandonada en Brookline. Por eso se iba de vacaciones en busca de esparcimiento en otros países. Jack era un precoz niño de 5 años. Quería ser policía y también se daba cuenta de cuando su madre salía de la ciudad. Una vez, antes de un viaje, le dijo: «Vaya, eres una gran madre dejando a tus hijos solos». Rose aún recordaría esas dolorosas palabras medio siglo después.
Jack y su hermano mayor fueron a la primaria en la escuela pública Edward Devotion de Brookline. Aquí, los muchachos protestantes los llamaban mestizos y les buscaban pelea. Era el precio de ser católicos e irlandeses. En octubre de 1924, Rose sacó a sus hijos de Edward Devotion y los envió a Dexter, una escuela privada. All the teachers were women, and basically they were spinsters, and they were marvelous teachers. They were just incredibly good teachers, very strict, but brought out a lot in you as boys. En Dexter, Joe y Jack encontraron igualdad en el salón de clase y en el campo deportivo. Para 1927, los Kennedy tenían 7 hijos, con el 8º en camino. Ese año, Joe Kennedy mudó a su familia a Nueva York. Él quería estar cerca de Wall Street para obtener ganancias de grandes agujeros legales en la ley de comercio del mercado de valores, cosa que hizo. Entre sus muchas adquisiciones, Joe Kennedy compró un estudio de cine de Hollywood. Durante un tiempo disfrutó de ir al oeste, ser parte de la farándula y producir películas. También disfrutó de las atenciones de una actriz de cine. Con poca discreción, Joe Kennedy tuvo una relación con la actriz Gloria Swanson. Rose lo supo, por supuesto, pero prefirió callar. Con respecto a Jack, que ahora tenía 11 años, le fascinaba estar en compañía de estrellas de cine. Entre 1927 y 1929, Joe Kennedy se hizo más rico y la familia más numerosa. Entonces el mercado de valores cayó. Sin embargo, Joe había vendido sus acciones sabiamente poco antes de la caída. He said, as you know, we had one of the huge fortunes of that time, and my father preserved it. It was not lost in the crash of 29. And he said, we traveled more, we had bigger houses, we had more servants than ever. We had a better life than ever. Durante la depresión, Joe Kennedy compró una casa de verano en Hyannis Sport, en Cabo Cod, y una casa de invierno en Palm Beach, Florida. Estos se convirtieron en los lugares favoritos de Jack. A los 14 años, Jack era un alumno bueno pero distraído. Por esa razón, sus padres lo enviaron a la escuela Choate en Wallingford, Connecticut, para que siguiera los pasos de su hermano Joe de 16 años. Joe was a prominent person in the family, the number one son. He was a great football hero. He was very popular. He was very well known and very, very healthy. So they were extremely close. Competitive, as all of them were, but extremely close. Jack practicaba deportes y hacía todo lo que Joe hacía, pero sin el éxito de este, debido en parte a que a menudo enfermaba y se le confinaba a la enfermería en Choate. Allí desarrolló otras habilidades. I think that his personality, which obviously was a pretty powerful piece of business, a lot of that comes from the fact that he was in bed so much. And he had to attract people, even when he was a little kid, and interest them into spending time with him when he couldn't move from the room he was in. And he did that with enormous success. People were delighted to spend time with him. He talked about that all the time in the hospital and the days spent with Lem Billings. I guess the two of them were in hospital rooms a good deal when they were teenagers. And that's where he developed his reading skills and his love of history. Lemon Billings y Jack Kennedy se hicieron amigos rápidamente en Choate. Eran la pareja ideal. Lem era el hombre serio y directo y Jack el simpático comediante. Su amistad duraría toda una vida. Al contrario de Lem o su hermano Joe, Jack no era exactamente un alumno modelo en Choate. Obtuvo calificaciones satisfactorias, pero a menudo estaba demasiado enfermo para asistir a clase. Pese a ello, encontraba fuerzas para divertirse fuera de clase. Sorprendentemente, Jack odiaba historia. El profesor era J.J. Mart, un profesor que Jack detestaba. Mart, partidario de la estricta disciplina, también era el entrenador del equipo de fútbol. No importaba lo que Jack hiciese, no podía escapar a Mart, quien siempre encontraba la manera de estropear su diversión. Jack ideaba inteligentes maneras de burlar a las autoridades de la escuela.
Durante su último año formó un club clandestino, el Club de los Basureros. Este fue levemente inspirado por la literatura basura de la época, la cual Jack admiraba. Por lo menos Jack demostró ser un gran líder de los basureros. Y gracias a sus esfuerzos casi fue expulsado de la escuela poco antes de la graduación. En febrero de 1935 el director lo llamó y puso fin a su club. Pero Jack reiría al último. Durante su primera campaña política se reunió con sus compañeros y les pidió que lo declararan el que tenía mayores posibilidades de tener éxito. Luego se graduó como estudiante promedio de su clase, un buen comienzo de todos modos. There was one thing that, of course, was obvious, that the highest service people had was in government, that you reached the top of human activity, not in business, not in the arts, not in writing, but in Washington, D.C., in the government. Rose y Joe comenzaron a educar a sus hijos hablando con ellos en la mesa. His father was a winner. He believed in winning. I don't think there was any place in their life for someone who would lose. His mother was a very gracious, very religious lady, and from both of them he gained something. I guess it's well known the Kennedys used to have that round table discussion every day at home where each of them brought up something new at the family table and discussed it. They were encouraged to be competitive, encouraged to be winners. Su educación se enriqueció con sus viajes y todos los viajes de la familia tenían un propósito. En 1933, Rose y Joe viajaron a Europa, donde Joe Kennedy estaba haciendo arreglos para importar licor británico a Estados Unidos, una decisión oportuna, pues la ley seca estaba por terminar. Joe, hijo, ya se encontraba allí estudiando en la Escuela de Economía de Londres antes de ingresar a Harvard. Jack no tomó parte en ese viaje debido a que había reprobado latín y debía quedarse en la escuela de verano en Choate. Sin embargo, le llegaría el turno 2 años después. Al igual que Joe, él tomó cursos en la Escuela de Economía de Londres, pero duró solo unas pocas semanas. En octubre de 1935, la misteriosa enfermedad de Jack lo hizo ingresar a un hospital de Londres. Los médicos británicos dijeron que el suyo era un caso asombroso. A los 16 años tenía 6 pies de estatura y pesaba 135 libras y seguía perdiendo peso. Debido a ello, su padre lo trajo a casa. Jack se alegró. Él quería ir a la preparatoria con sus compañeros de Choate y ellos estaban en Princeton. A pesar de que había sido aceptado en Harvard, Jack se transfirió con el permiso de su padre. I was at Princeton, as a matter of fact, in my junior and senior year when Jack came for that brief visit. Jack seemed to be light and pleasant and sort of at ease, totally at ease, as he was almost all his life. Durante ese otoño en Princeton, Jack enfermó seriamente y se vio obligado a renunciar a la escuela. Después de una serie de exámenes, los doctores le diagnosticaron leucemia. Jack le escribió a Len: ayer le di un vistazo a mi historia médica y me di cuenta de que están midiendo mentalmente mi ataúd. Mañana o la semana que viene iremos a mi funeral. El joven Jack Kennedy estaba consciente de su estado físico y rápidamente desarrolló un valiente y negro sentido del humor. Para el otoño de 1936, Jack se sentía lo suficientemente bien como para empezar la universidad en Harvard, donde pertenecía. Aquí decidió emprender un nuevo camino, hacer algo que ni su padre ni su abuelo habían podido hacer: ser aceptado en uno de los exclusivos clubes sociales de Harvard. Pero Jack encontró trabas. Nobody wanted to accept Jack Kennedy. And it was nothing against Jack Kennedy. The problem was Jack Kennedy's father, Jack Kennedy's grandfather, who were old Boston Irish, and there was a prejudice against the Kennedys because of that. A pesar de este antiguo prejuicio, Jack estaba decidido a unirse a un club. That's a Tennessee that most people don't know about him.
because he never lost his basic Irish, tough-minded nature, but he aspired to a social status that his rest of his family found difficult to attain. Jack ideó una estrategia. Convenció a sus compañeros de Harvard de que se unieran a él y lo ayudaran. Uno para todos y todos para uno. Y todos los clubes lo rechazaron, excepto uno. The Speed Club, oriented towards New York, came to us and said, we'd like to take Jack Kennedy. And so that's how we came here. Jack comía y estudiaba en el Club Speed, pero por sobre todo le agradaba el club porque era una casa de atletas. A pesar de ser delgado, Jack jugó fútbol y se ganó su número. También formó parte del equipo de nado y compitió en estilo espalda. En el verano de 1937, Jack y Len Billings viajaron por Europa solo ellos dos, viajando con un modesto presupuesto en un viejo auto convertible. Su ruta los llevó a muchos de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, donde Jack se enfrentó con los fantasmas personales de su padre. Mientras Jack observaba a las muchas tumbas de soldados estadounidenses en Francia, recordó que su padre había evitado alistarse en 1917. Eso le dio motivo para contemplar su propio destino. En todos los lugares que visitaron Jack y Lem, vieron retratos de Mussolini y Hitler. En Austria y Alemania conocieron a algunos jóvenes soldados y Jack los interrogó acerca de política. Entonces percibió que una tormenta se avecinaba. En todas partes, la gente se preparaba para la guerra. En todas partes, excepto en Inglaterra. Cuando regresó a Harvard ese verano, interrogó a sus compañeros del Club Speed. We were 19 or 20-year-olds that were really thinking about the next sports event or the next movie. He was beyond that. He was really concerned about international affairs. And when we'd have breakfast here at the club, he was the one that would raise the question, now what do you think of Hitler? Ese otoño de 1937, Jack Kennedy despertó al mundo que le rodeaba. La pasión de Jack por la política internacional maduró en 1937. Regresó a Harvard después de su viaje de verano a Europa lleno de curiosidad intelectual. Pero ese otoño se lesionó jugando fútbol. Irónicamente, el causante fue el chofer de la familia. He came running across the field. Nobody saw him, and he threw a sort of a half-baked block at Jack and knocked him down. I don't think he meant to do that, and I think he thought that Jack probably had seen him. But he knocked him down, and that was when he started having back trouble. Una vez más inmóvil, Jack se dedicó a leer. He read deeply. He read 10 books a week by one estimate. He was a speed reader. He could go through 1,200 words a minute or more. And it was biography and it was history. He read so fast that it was hard to believe that he really absorbed it all, but he'd go through a book in a couple of days, or a day even. En enero de 1938, el padre de Jack fue nombrado embajador de Estados Unidos en Inglaterra. Fue un gran triunfo político para Joe Kennedy y una gran oportunidad para la familia. En junio de ese año, Jack y su hermano Joe comandaron botes de Harvard en la regata universitaria de yates, la cual ganaron. Luego, en compañía de reporteros, viajaron a Inglaterra con su famoso padre. El primer acontecimiento fue el debut social de Kathleen y Rosemary. Después de la fiesta, los Kennedy viajaron a la Riviera Francesa para pasar sus vacaciones en Cannes. A finales de agosto, Jack regresó a Harvard para comenzar su tercer año. La gran pregunta en ese otoño de 1938 era si se debía negociar con Adolfo Hitler u oponérsele. La opinión de la mayoría de los ingleses era que debían negociar con el líder nazi.
En septiembre, el primer ministro británico Neville Chamberlain firmó un frágil tratado de paz con Alemania. La guerra parecía haberse evitado. Entonces, los nazis marcharon sobre Checoslovaquia. Joe Kennedy seguía en favor de apaciguar a los alemanes. Él dijo: las democracias y las dictaduras deben convivir en el mismo mundo, nos guste o no. Fue una aceptación pasiva de Hitler y la causa de ardientes debates. De vuelta a Harvard, Jack estudiaba la situación recopilando las opiniones de sus compañeros y profesores. He had a problem with his father in that case, because his father couldn't make up his mind what to do about Germany. And Jack, I don't know that they had a face-to-face debate, but as we were sitting here at breakfast, he said, I think my father's wrong about this. That's a big change, too, because you have to break away from your old man and finally go up and say to him, look, I think you're wrong as hell. Este asunto se convirtió en un rompecabezas intelectual para Jack, pero atormentaba a su padre. ¿Capitular o pelear? Because your natural feeling is say, well, I don't want my boy to go to war. But on the other hand, you also say, we got to do something about those bastards. They're running across the world. El público estadounidense estaba a favor de que se tomaran medidas con respecto a Hitler, así que las posiciones abiertas de Joe Kennedy lo pusieron en una difícil situación política, de la cual Jack estaba consciente. He would talk about his father and kind of roll his eyes because of the attitudes his father displayed back in those early years. On the other hand, I remember one night he said, well, he's entitled to think what he wants. En febrero de 1939, Jack no asistió al periodo de primavera de Harvard y regresó a Europa, queriendo ser testigo del drama que se estaba desarrollando. En todas partes, vio señales de guerra. En una carta a su padre escribió: el pueblo alemán está siendo obligado a odiar a muerte a los británicos. Pero Inglaterra permanecía sin prepararse. ¿Por qué? El 20 de agosto, Jack se reunió en Berlín con el embajador estadounidense en Alemania, quien le dio un mensaje secreto para su padre en Londres. Eran 4 palabras: guerra en una semana. 10 días después, Alemania invadió Polonia. El 3 de septiembre de 1939, el Parlamento británico le declaró la guerra a la Alemania nazi. El embajador Joseph P. Kennedy y sus hijos Joe y Jack estaban entre el público esa lluviosa mañana de otoño. El embajador murmuraba: es el fin del mundo, es el fin de todo. Para los jóvenes Kennedy, era solo el comienzo. Jack, en particular, estaba fascinado por el gran momento histórico. Era historia en movimiento, como una función de la obra del rey Enrique V de Shakespeare. Nosotros, y esto será recordado, nosotros pocos, dichosos, nosotros pocos, nosotros, banda de hermanos. Kennedy took common things and lifted them to poetry sometimes. Took almost every issue and every moment and somehow saw it in a wider context. He was out there on the stage with Churchill and de Gaulle and Roosevelt, and he relished the company. Torpedió el SS Athenia, un crucero de pasajeros británico con rumbo a Nueva York. 112 personas murieron, incluyendo a 28 estadounidenses. Jack Kennedy viajó a Glasgow, Escocia, como representante de su padre, para reunirse con los sobrevivientes estadounidenses. Fue allí donde recibió su primera lección en diplomacia internacional. Los cansados, furiosos y asustados norteamericanos recibieron al hijo del embajador con una petición. Querían que un convoy naval los escoltara a Nueva York. Jack les aseguró que estarían a salvo a bordo de un barco de pasajeros que ondeaba la neutral bandera de Estados Unidos. Sin embargo, los sobrevivientes no estaban convencidos. Jack recibió diversos comentarios de los periódicos de Londres. El Telegram lo calificó de diplomático niño de escuela, pero el Evening News dijo que mostró la sabiduría y simpatía de un hombre del doble de su edad.
2 semanas más tarde, Jack regresó a Harvard para su 4º año, con su educación política progresando. Very difficult to say that Jack was in love with anyone. I don't feel that he was until he met Frances Ann Cannon. Jack había estado cortejando a Frances Ann Cannon durante la mayor parte del año. Cuando regresó de Europa en otoño de ese año, creía que ella lo estaría esperando, pero ese no fue el caso. Repentinamente, Jack tenía solo una meta: reconfortaría a su lastimado ego escribiendo una gran tesis y logrando que fuese publicada. Enérgicamente, Jack enfocó su mente en un candente tema: el por qué Inglaterra no se había preparado para la guerra. Obtuvo oscuros libros y publicaciones de Londres y Washington utilizando las conexiones de su padre y la valija diplomática norteamericana. Leyó volúmenes de información, asimiló el material y escribió una tesis titulada Apaciguamiento en Múnich. En él, Jack llegó a una simple conclusión: si alguien decide que el sistema democrático es el mejor, debe estar preparado para hacer ciertos grandes sacrificios. Jack se graduó con honores gracias a su tesis, pero pocos creyeron que valía la pena publicarla. Pese a eso, Jack buscó un contrato editorial y lo consiguió. El primer libro de John F. Kennedy, titulado ¿Por qué Inglaterra durmió?, salió a la venta en agosto de 1940. Los críticos lo calificaron como una disculpa por las indiscreciones de su padre, pero Jack era abiertamente similar a su padre. La verdad es que el libro se publicó y se convirtió en un éxito de ventas sin importar la influencia de Joe Kennedy. Ese verano de 1940, mientras Hitler marchaba por las calles de París, Jack Kennedy disfrutaba de su fama como escritor. Terminada la universidad, estaba indeciso acerca de su futuro. Listó leyes como su vocación, pero sin embargo asistió a la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford en California, la llamada Harvard del Oeste. Aquí siguió una vocación intelectual. Jack se interesó más en las diversiones sociales que en sus estudios. Una compañera en particular llamó su atención. Su nombre era Harriet Price, pero sus amigos la llamaban Flip. Jack asked me out, and that was the beginning of a short romance. He was very attractive, and I thought very handsome and very charming. As I got to know him, I found out what he was really like. I mean, what his real interests were, which were politics. Jack was the most popular man on campus, and she had been voted the campus queen. So it was natural that Jack would go after the campus queen. He didn't go for the lesser ones, he went for the top. I think that she was a quest. He was always turning on the news on the car radio. And one night I got tired of listening to the news. I reached over and turned it off. And he got absolutely furious. He had quite a hot temper. She had very mixed feelings about Jack, and it was a duel between the two. Was he or was he not going to get her into bed? I knew it wouldn't work, and he knew it wouldn't work. She had a conventional notion that you did not go to bed with someone until that ring was on your finger. I do remember we went down to the beach, and it was a beautiful, cold, windy day, and we walked on the beach, and he wrote, "I love you," in the sand. Para Jack, su corazón venía después de su mente y permaneció involucrado en el ardiente debate político de 1940. ¿Debía Estados Unidos entrar a la guerra? Jack decía solemnemente a todos los que quisieran escucharlo: hay una guerra y nosotros vamos a participar en ella.
En octubre de 1940, Jack se registró públicamente para el primer proceso de conscripción militar en tiempo de paz de la historia estadounidense y su número fue el 18º elegido. Para la familia Kennedy, la ironía era clara. Su padre había evitado el alistamiento en 1917 y se opuso a la conscripción en 1940. Sin embargo, Jack se había ofrecido como voluntario y su número fue llamado. Pero Jack no pasó el examen físico y el ejército lo rechazó. Después de pasar 3 semanas en California, Jack regresó a Palm Beach esa Navidad decidido a mejorar su salud. Nadó todos los días en la piscina de la familia e incluso siguió el programa de entrenamiento por correo que vendía el fornido Charles Atlas. He worked very hard and pulled all the strings his father could do for him to get into the service, to get into the Navy. That's what he wanted. Notice he went to the Navy, not the Army. Navy was more Ivy League. Joe, el hermano de Jack, no tuvo problemas para pasar el examen físico. Se alistó en la Marina en junio del 41 y calificó para la aviación naval. Milagrosamente, Jack pasó el examen físico en agosto. Fue comisionado rápidamente como alférez en la Marina y se le asignó a la Oficina de Inteligencia Naval en Washington, D.C. Allí, en la capital de la nación, se residenció cerca de su hermana Kathleen, quien trabajaba para el Washington Times Herald. En noviembre de 1941, un indescriptible dolor embargó a los Kennedy. Pocas personas fuera de la familia sabían que Rosemary Kennedy tenía un problema mental de nacimiento. Siempre había recibido la protección de sus padres, hermanos y hermanas. Pero a la edad de 23 años, ella tenía la mente de una niña con la curiosidad sexual de una mujer. Joe Kennedy temía un escándalo en la familia, así que sometió a su adorable e infantil hija a una forma experimental de cirugía psiquiátrica: la lobotomía. En vez de un escándalo, Rosemary se convirtió en víctima de una tragedia. Luego del bombardeo a Pearl Harbor, él comenzó a salir con una colega de Kathleen en contra de los deseos de su padre. Inga Harvard era una bella y sofisticada danesa de 28 años, pero casada. Sin embargo, lo peor era que se sospechaba que ella era una espía nazi debido a que una vez entrevistó a Hitler. En enero de 1942, el FBI comenzó a vigilar a Inga. Instalaron micrófonos en su teléfono y su dormitorio. Violaron sus intimidades. En una serie de informes, el FBI documentó todos sus contactos, incluyendo a un alférez mencionado únicamente como Jack. Su desafiante relación con Inga no era un secreto, pero se hizo pública cuando Walter Winchell se enteró. En su columna de Chismes Nacionales publicó: uno de los hijos solteros del ex embajador Kennedy es objeto del afecto de una columnista de Washington. A papá Kennedy no le gusta. Ciertamente a papá no le gustó, ni a la Marina estadounidense. Jack trabajaba en la Oficina de Inteligencia Naval. ¿Era el hijo del embajador un riesgo para la seguridad nacional? El gobierno inmediatamente hizo desaparecer a Winchell de los periódicos y envió al alférez conocido solo como Jack a Carolina del Sur. Furioso le escribió a un amigo: transfirieron mi trasero a Carolina del Norte porque estaba saliendo con una rubia escandinava y ellos creían que ella era una espía. Inga Harvard no era una espía, y su relación amorosa era más fuerte que la presión social, el FBI y el mismo Joe Kennedy. Jack e Inga revelaron toda su pasión ante los micrófonos del FBI. Pero la relación no pudo resistir ante los embates de la guerra. En marzo de 1942, mientras Jack se preparaba para unirse a la lucha, Inga encontró el camino a sus sentimientos y en una reveladora carta lo retó a abrir su corazón. Quizás tu error más grave, hombre apuesto, es que admiras más el cerebro que el corazón. Si sientes cualquier cosa hermosa en tu vida, no hablo de mí. Entonces no dudes en decirlo. En el futuro inmediato, la vida va a ser difícil, y doblemente difícil para las personas que tienen ideales, que tienen esperanzas, que tienen a alguien a quien amar de verdad. I asked
Kennedy. I said, "Do you have any memory of the Depression?" And I remember he thought a little while and said, "No." Kennedy was a great lounger. He always had his feet on the desk. And he took his feet off the desk and leaned across and said, "My experience is the war. I can tell you about the war." Cuando John Kennedy se alistó en la Marina en 1941, sus intenciones no fueron quedar relegado a alguna base en un río de los Estados Unidos. Él quería estar en el frente de batalla. Después del arriesgado escape del general Douglas MacArthur de las Filipinas a bordo de una lancha PT, la Marina abrió una escuela en Melville, Rhode Island, para entrenar oficiales de lanchas PT. Jack postuló y fue recibido en el programa élite. Esta embarcación era relativamente nueva en el arsenal de la Marina. La misma tenía la reputación de ser el avión caza del mar. En realidad, eran frágiles botes de madera con enormes motores y armamento liviano. El curso de Melville duraba 3 meses. Por ello, los graduados eran llamados maravillas de 90 días. Casi nunca tenían experiencia en combate y eran enviados directamente al frente. Pero no Jack. Después de graduarse, lo ascendieron a teniente, lo hicieron instructor de lanchas PT y lo enviaron a Florida. He was assigned to take 3 PT boats going down the inland waterway to Florida. On the way down, they ran aground. It was cold then, and he wanted to find out what the bottom was like where they were aground. The thing that always appealed to me about what he did was the fact that rather than send somebody else over the side, he went over himself. He didn't say to the executive officer, "You go over and look." He did it himself. And there were certain dangers in going over it. To me, it showed that he was a first-class officer in that he was not going to ask anybody to do what he wouldn't do himself. Sin embargo, Jack no quería ser oficial de entrenamiento. En repetidas ocasiones solicitó ser transferido al frente, pero siempre encontraba oposición. Sus compañeros bromeaban por su mala suerte, pero Jack insistió utilizando las influencias de su familia. He wanted to get into the combat area where the real combat was, which was in the Solomons. Somehow or other, I think he went down to the Navy Department and prevailed upon them to assign him as a replacement officer. En febrero de 1943, los deseos de Jack se hicieron realidad. Recibió órdenes de que lo enviaran al frente. 6 semanas después llegó a Guadalcanal en el día en que los japoneses lanzaron su mayor ataque aéreo desde Pearl Harbor. Por correspondencia, Jack describió esta primera experiencia a su amigo Len Billings. "El día que llegué", escribió, "hubo un infernal ataque. Ya cargábamos combustible y bombas en un bote que era una bañera. Yo pensé que sería mejor que nos fuésemos y regresásemos en otra ocasión. Pero el capitán evidentemente creía que estaba comandando el North Carolina y navegó directamente hacia el ataque. Ese fue el comienzo de un mes muy interesante". Al poco tiempo se enteró de que su madre rezaba por su seguridad. Jack le escribió diciendo: "Espero que no sea tomado como una señal de falta de confianza para todos ustedes o en la iglesia si sigo agachándome". Para su 26º cumpleaños, el teniente Kennedy estaba al mando de su propia lancha en las Islas Salomón, el PTE 109. Los días eran muy aburridos, pero en la noche se iba de patrulla. Para Jack, el regreso era lo más divertido. When you came home from a patrol, you just throw the throttles right to her and head for the barn, so to speak. And you'd run at quite high speed. Como consecuencia de su amor a la navegación y a la velocidad, Jack disfrutaba el competir con otras lanchas. Inclusive, hubo algunos incidentes. Cierta vez estrelló su lancha contra el muelle y sus hombres le pusieron un nuevo apodo: Kennedy Choque. Los días de Kennedy como comandante de una lancha torpedera terminaron abruptamente el lunes 2 de agosto. Temprano esa mañana se encontraba patrullando en aguas infestadas de japoneses. It was a horribly confused patrol that he was on. His commander was a very strange man.
just the fact that he wouldn't let the boats communicate with one another. They were forbidden to have any communication when they got out on their patrol station. And that was unheard of over where we were. En la terrible confusión de la batalla, un destructor japonés chocó con el PT-109 partiéndolo por la mitad. What he did after that was, to me, was really outstanding. I mean, it was several acts of great heroism, keeping his crew together, getting them ultimately to an island. He just did a superlative job of holding that crew together. De los 13 hombres que se encontraban en la lancha cuando ésta se quemó y hundió, solo 2 murieron. Un tributo a las habilidades marinas de Jack. Juntos nadaron hasta una isla detrás de las líneas enemigas. Él, personalmente, remolcó a uno de los hombres heridos durante millas. Durante 7 días sobrevivieron con cocos verdes, insectos y las pocas gotas de agua dulce que pudieron hallar. Todas las noches, Jack nadaba hasta el canal con la esperanza de detener una patrulla que pasase por allí. Finalmente fueron rescatados solo porque Jack confió en algunos nativos y les pidió que entregaran un mensaje de auxilio grabado en la cáscara de un coco verde. Un oficial de reconocimiento australiano recibió el coco y envió un mensaje a los británicos, quienes dieron aviso a la Marina norteamericana de que 11 hombres del PT-109 estaban con vida. Jack recuperó el coco y lo guardó durante el resto de su vida. He had it encased in plastic on his desk to look at it every day, and I suppose he thought, no matter how bad things may get at any time, I'm looking at that coconut, remembering when it was almost an impossible situation, not knowing from day to day if we were going to live. Ni siquiera Hollywood, 20 años después, podría dar una idea del coraje personal de Jack. He had made 3 requests before the film. One, that it be historically accurate, because Hollywood is sometimes inclined to exaggerate, certainly heroic things. He didn't want it exaggerated, certainly not the bravery aspect. I think that embarrassed him a little bit. Second thing was that any monies that might be directed in his way, because it was about him, a story of his life, would be given to the crew of the PT-109. And the third, that he be allowed to pick the actor to play the role. He chose me. Probably one of the worst decisions in the 1,000 days in office he made. Debido al incidente, la espalda de Jack quedó arruinada y su enfermedad hormonal empeoró, así que la Marina lo envió a casa. Mentalmente, el horror de la guerra lo había hecho más serio. Cuando fue condecorado como héroe, Jack le dijo a un reportero: los verdaderos héroes no son los que regresan, sino los que se quedan allá, como sucede con muchos, incluyendo a 2 de mis hombres. Antes del fin de la guerra, Jack sufrió una de sus más terribles pérdidas, la de su propio hermano. En un silencioso acto de heroísmo, el piloto de la Marina Joe Kennedy, hijo, continuó volando misiones peligrosas sobre Europa, pese a que su tiempo de servicio había terminado hacía mucho. En agosto de 1944, Joe se ofreció voluntariamente para una operación secreta a nombre código, Yunque. Mientras volaba un B-24 cargado de bombas, su avión explotó. En un trágico instante, Joseph Patrick Kennedy murió. Cuando la carrera de Jack en la Marina terminó en marzo de 1945, se dio cuenta de su vocación. Tomaría el lugar de Joe y entraría en la política. La guerra había fortalecido su convicción. Jack no había estado en Europa desde 1939. Cuando llegó, quedó impresionado por la ruina y la devastación. En Berlín escribió: no hay un solo edificio que no tenga agujeros. En algunas calles, el hedor dulce y enfermizo de los cadáveres es impresionante. La gente tiene las caras pálidas, la faz amarilla, con labios levemente oscuros. Todos llevan bultos. ¿A dónde van? Nadie lo sabe.
In that diary, he talks about the coming of the Cold War. He doesn't name it, of course, but talks about the coming difficulties with the Soviet Union. Then there's a strange strain of sympathy for Hitler, or at least the idea that he would emerge as one of the significant figures of history. Now, I think that was an echo of Joseph Kennedy. Hitler, escribió Jack, encerraba un cierto misterio tanto en la manera en que vivió como en la que murió, que vivirá y crecerá después de su muerte. Poseía la sustancia de la cual están hechas las leyendas. Pese a que Jack amaba el periodismo, eso solo fue un preludio de su liderazgo. He thought about journalism as a career. He enjoyed it. But then he realized he was a more serious man, I think, than many of his fellows thought he was. That newspaper reporters didn't make things happen. Even newspaper owners didn't make things happen. Politicians make things happen. En 1946, Jack se autoproclamó candidato por el 11º distrito del Congreso representando a Boston. La campaña se convirtió en un asunto familiar. Su abuelo de 83 años hacía campaña como si él fuese el candidato. Después de todo, era un cargo que Honey Fitz había ocupado con anterioridad. La madre, hermanos y hermanas de Jack también le ayudaron, pero fue Joe Kennedy el que planeó las estrategias detrás del escenario. Jack amaba a su padre, pero no estaba de acuerdo con sus métodos. En contra de los consejos de su padre, Jack se negó a utilizar la pérdida de su lancha torpedera y sus lesiones en la espalda como arma política. Él se basó en hechos. Estaba en contra del comunismo, apoyaba los gastos gubernamentales y en vez de mostrar su propia hoja de servicio, decidió exaltar a los verdaderos héroes. En Charleston, Massachusetts, Jack se reunió con un grupo de madres de soldados caídos en la guerra. Pese a que estaba incómodo en el podio, Jack ganó muchos votos cuando les dijo a las mujeres: «Creo saber cómo se sienten ustedes como madres, porque mi madre ha pasado por lo mismo que ustedes». La victoria de Jack fue arrolladora, pero su primer periodo en el Congreso dejó mucho que desear. It was a little disappointing to some of us. When he first went into Congress in 1946, we were worried because we didn't see him for a year and a half. He was in Florida a good deal of the time. He was sick. But his first term was a disaster. Jack enfermó gravemente en septiembre de 1947. Su espalda empeoró y su sistema hormonal estaba fallando. Los médicos dijeron que no viviría otro año. Sin embargo, había un rayo de esperanza, una hormona sintética llamada cortisona. El tratamiento comenzó en ese otoño, y durante el resto de su vida su padre acumuló cortisona en cajas de seguridad en todo el mundo. ...1948 trajo nuevas tragedias. En mayo, la hermana de Jack, la independiente Kathleen, murió en un accidente aéreo en Europa. Su muerte afectó a Jack profundamente. Esa fue una de las pocas veces en que alguien lo vio llorar. En el otoño de 1948, Jack fue reelegido al Congreso. Pero lo que él realmente deseaba era el asiento del Senado ocupado por Henry Cabot Lodge, Jr. Históricamente era un cargo importante, una vez ocupado por Daniel Webster. También fue un cargo al que Honey Fitz había aspirado, solo para ser derrotado por el poderoso abuelo de Lodge. Una victoria de los Kennedy igualaría el marcador. Pero John F. Honey Fitzgerald nunca vería su sueño cumplirse. Murió en octubre de 1950. Con miras al futuro, Jack y su equipo de consejeros políticos, quienes eran llamados la mafia irlandesa, idearon un arduo plan de 4 años para derrotar al Lodge. Era solo 1948, pero Jack ya estaba pensando en las elecciones de 1952. Una vez más, toda la familia ayudó en la campaña. Su padre trabajaba fuera de la luz pública, pero la madre, las hermanas y la abuela de Jack auspiciaron 35 fiestas de té, a las cuales acudieron 75,000 señoras en edad de votar.
La competencia muy cerrada, pero Jack ganó. Los críticos lo llamarían después el hombre que ahogó a Henry Cabot Lodge en 75,000 tazas de té. Well, I'm guess you're glad it's over, aren't you, Bobby? I am, Jack. Okay. A la edad de 35 años, el senador Jack Kennedy estaba madurando. Él era ahora el líder de una nueva generación. Además, sus días de soltería llegaban a su fin. Ella era hermosa, encantadora, culta. Había viajado mucho. Era católica. Hablaba con fluidez las lenguas romances. Estudiaba las artes. Comprendía la historia y quería ser madre. Por estas y otras razones, un amigo mutuo le presentó a Jacqueline Bouvier a Jack en junio de 1951. She's a wonderful girl who'd been around this town, lived out here on McLean, Virginia, and I had the idea of introducing them. My wife and I would settle in Georgetown, and we had a little dinner, and we brought them together. Jacqueline tenía 21 años y estaba comprometida cuando conoció a Jack, pero eso no lo detuvo. This is a very, very attractive woman, and Jack was intrigued by her. He'd known a lot of attractive women in his life, but I think he felt it was time to get married, and this is a good idea. De hecho, Jack tenía fama de mujeriego, cosa que demostraba su larga lista de conquistas, incluyendo a Jean Tierney, la hermosa estrella de cine. Nadie estaba más consciente de las consecuencias políticas de esas relaciones que el padre de Jack. I think the old man said to him, he said, "Look, Jack, so they're going to start saying you're a fairy, or they're going to start you're going to get caught in some situation." He said, "There's nothing but trouble down the road." He said, "You really should get married." I mean, Joe was always thinking of the build-up for the White House. En mayo de 1953, Jack dejó escapar la noticia de su compromiso con Jackie Bouvier. 4 meses más tarde tendría lugar su boda de ensueño. El senador y su esposa pasaron una corta luna de miel en California. Para Jack, 1954 fue un mal año. Perdió apoyo al votar a favor de una ley del Senado que favorecía al país, pero que también le quitaba trabajo a la Bahía de Boston y fue rechazado por ello. Esto lo hizo meditar acerca de otros senadores que habían tomado decisiones mal vistas. Al mismo tiempo, la espalda de Jack estaba en tan mal estado que necesitaba cirugía, pero su enfermedad glandular hacía que sus oportunidades de sobrevivir fueran de un 50%. Haciendo frente a esto, Jack le dijo a sus amigos: "Prefiero morir que pasar el resto de mi vida con estas malditas muletas". Se sometió a la cirugía y escribió un libro acerca de la valentía política en Estados Unidos. Jack fue sometido a 2 cirugías importantes entre octubre de 1954 y febrero de 1955. Las infecciones casi lo mataron. Una vez más recibió la extrema unción, pero una vez más sobrevivió. Su padre comentó: "Ahora sé que nada le puede pasar, pues he estado al lado de su lecho de muerte 3 veces. Las 3 veces le dije adiós, y las 3 veces regresó con más fuerza". Durante su recuperación, Jack puso a su mente a trabajar, pensando y escribiendo acerca de 8 senadores estadounidenses que desafiaron a la opinión pública haciendo las cosas a su manera. El libro se publicó el 1 de enero de 1956. Jack tituló el libro Perfiles de Valentía y se lo dedicó a Jackie. El libro se hizo merecedor de grandes elogios como un éxito de ventas, pero lo más importante fue que ganó el premio Pulitzer de biografía. Jack se sintió honrado por el reconocimiento que acreditaba su sentido de la historia. Pero ese honor se tornó en ira cuando comenzaron a circular falsos rumores que cuestionaban la autoría del libro. Su sentido político se impuso y siguió adelante.
Perfiles de valentía le dio fuerzas para recuperarse físicamente, pero su meteórico ascenso en la política nacional tomaría lugar más tarde ese verano en la convención del Partido Republicano de 1956. Fue un evento histórico y emocionante que fue televisado en vivo a nivel nacional. Adlai Stevenson fue nominado para presidente, pero en vez de elegir su compañero de campaña, dejó la decisión en manos de la convención. Astutamente, Jack puso su nombre en la competencia. And I'm proud and happy to second the nomination of Senator John F. Kennedy, and I hope he'll be nominated. En televisión, Jack se veía seguro, confiado y digno, y por poco gana la nominación, quedando en segundo lugar, después de Estes Kefauver de Tennessee. Todos tenían la vista fija en Jack. Fue entonces cuando decidió postularse para la presidencia en 1960. Jack said, he said, I think I'll run for president in 1960. And I was outraged. I said, Jack, you're too young. I said, your life has been sheltered. You know Palm Beach, Hyannisport, Boston. I said, you don't know anything about this country. I said, you're crazy to go for president now. I said, well, let it go for 8 years and see what happens. And he said, look, in this business, he said, you go when you're hot. Kennedy lanza su sombrero al ruedo. Jack había pasado toda su vida deseando hacer historia. Ahora una especie de suerte maquiavélica le ofrecía el papel que ambicionaba. Así que actuó rápidamente. I am today announcing my candidacy for the presidency of the United States. One day I was in talking to him, and I said, well, Senator, why do you want this? Why are you doing this? You don't have much of a record. You're looked on as a rich man's son, somewhat of a playboy. It seems to me that all disadvantages are on your side. Why do this? And I remember he looked across the desk. He said, because I want it. Jack respondió agresivamente a todos los ataques contra su persona. En Wisconsin se deshizo de su fama de niño rico mostrando su ética de trabajador. Despertaba antes del amanecer y estrechaba miles de manos por hora. Jack estaba anonadado por las lesiones en sus manos. A continuación, la West Virginia protestante. Allí se enfrentó al tema católico. Su padre le advirtió que no entrara en las elecciones primarias diciéndole que perdería. Jack le dijo a su equipo, bueno, hemos escuchado al embajador, pero iremos a West Virginia y ganaremos. Y ganó, con un amplio margen. Para julio de 1960 nadie podía detener a Jack y fue nominado a presidente en la primera votación de la convención del Partido Republicano. Mr. Chairman, Wyoming's vote will make a majority for Senator Kennedy. And I can assure all of you here who have reposed this confidence in me that I will be worthy of your trust. We will carry the fight to the people in the fall, and we shall win. But it's the first campaign that I ever covered, and I thought it was, I can't remember having more fun in my life. And the crowds, the Kennedy crowds were something else. There was an exuberance and an excitement about it that was very catching. Toda la familia Kennedy contribuyó con la campaña. Jackie y su hija de 2 años, Caroline, estaban al frente acompañando a Jack, protegiendo la juventud, belleza y los valores familiares ideales. Rose y las hermanas de Jack estaban siempre a su lado. Y detrás del escenario, Bobby dirigía a la campaña. El hermano de Jack, Ted, tenía la imposible tarea de supervisar a su padre y nadie trabajaba más duro que el viejo Joe Kennedy. Ambassador Kennedy called me and he said to me, I'd like you to help my son Johnny. That's what he called him, by the way. Never called him Jack. And he said, I chose you as a writer because you don't use a bludgeon, you use a stiletto between the 5th and 6th rib. Jack respetaba las tácticas de su padre y sabía de las muchas negociaciones secretas. El hecho de que su padre estuviese comprando votos en Illinois le molestaba, pero pragmáticamente sabía que Nixon estaba haciendo lo mismo.
Jack, sin embargo, se concentró en una de las cosas que su padre no podría enseñarle, como verse y actuar como presidente. He was fascinated with how do you move people? What do you say? What are the phrases? What are the gestures? We had a big discussion once in the campaign of '60, he and I, about what gesture he should use. What should he do with his hands when he's talking? En septiembre y octubre de 1960, Jack demostró sus habilidades en 4 históricos debates televisados. Abraham Lincoln was a great president of all the people, but he was selected by his party at a key time in history because his party stood for something. A pesar de que técnicamente fue un empate, Jack ganó todos los puntos de estilo. Se veía presidencial en televisión, mientras Nixon se veía mal. America has not been standing still, but America cannot stand pat. Jack se negó a atacar a su oponente de forma personal. Habían sido buenos amigos en el Congreso, pero en privado no le gustaba la sombría figura de Richard Nixon. He said to me, this thing started as a lark, but I've got to win it. It's a holy grail now because Nixon hasn't got any class. I can't leave America to him. Estados Unidos escuchó a los candidatos, acudió a las urnas y eligió un nuevo líder. El 8 de noviembre de 1960, John Fitzgerald Kennedy se convirtió en el 35º presidente de esa nación. Y al hacerlo, cumplió con el destino de su hermano fallecido. Los días que precedieron al comienzo del mandato presidencial de Jack fueron emocionantes. La esperanza de sangre nueva entrando a la Casa Blanca fascinaba a la gente. En el exterior de la residencia de Jack en Georgetown, la prensa revoloteaba como palomas, alimentándose de las migajas de los Kennedy. It was like carnival time. Most of the time, we didn't know what was going to happen next, but every time the door opened, we thought there'd be another cabinet officer announced, because a lot of them were announced right on that doorstep. Nunca, desde los días de Abraham Lincoln, un gabinete había sido tan diverso, tan intelectual, tan dedicado. También era controversial. El padre de Jack quería que su séptimo hijo, Robert Francis Kennedy, fuese fiscal general de Estados Unidos. Bobby era implacable contra el crimen y los escándalos. Él mantendría limpia la administración. Quiero a Bobby allí, dijo el embajador. Es lo único que pido y lo quiero. He said that when he announced his brother, Bobby, as Attorney General, he was going to do it at 2 o'clock in the morning and just stick his head out and say it's Bobby and slam the door. I don't think he did it. Aparte de las migajas políticas, las palomas esperaban por otras noticias. Mrs. Kennedy also was very pregnant, and we didn't know when the baby was going to come. John Fitzgerald Kennedy, hijo, nació el 25 de noviembre de 1960 y la familia lo llamó John John. Cuando le preguntaron a Jack si quería que su hijo creciera para convertirse en presidente, respondió, solo quiero que sea saludable. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States. Coldest day in the history of the world. Huge, big snowfall beforehand, and the temperature was down around 0 somewhere. It started out to be an absolute disaster, but turned out to be, because of the snowstorm that hit Washington, really kind of wonderful. And then the marvelous address. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. I just thought it was a great speech the moment I heard it. It didn't need anyone else to move me. I felt it. I felt that speech. It was powerful. It was commanding. And it just
started to define the times for all of us. Después del discurso hubo un desfile, un espectáculo que incluía una réplica del PT-109. Esa noche Jack asistió a no menos de 10 bailes y fiestas inaugurales y no llegó a su nueva casa hasta después de medianoche. Al día siguiente recorrió la Casa Blanca con el entusiasmo de un niño de escuela, saltando en la cama de Lincoln y revisando los muebles. Algunos eran antigüedades. Otras piezas, pensó Jack, podrían haber salido de una tienda por departamentos. Jackie reconoció que había que renovar y en eso se basó su genio como primera dama. Pero la atención de Jack se concentró de inmediato en los problemas de la oficina oval. Al principio fue bastante caballeroso. Cuando supo que a los diplomáticos africanos que viajaban entre Nueva York y Washington no se les permitía utilizar los restaurantes y baños públicos a lo largo de la autopista interestatal en el estado de Maryland, profundamente racista, Jack sugirió que tomaran un avión a Washington. Entonces, luchadores por derechos humanos se opusieron a las leyes racistas en todo el sur. Cientos de jóvenes en autobuses contratados exigieron derechos civiles en Dixie. En Alabama, la situación tuvo consecuencias serias. Jack tenía que hacer algo. That was the decision that John Kennedy never, ever wanted to make. When he was talking on people to liberate themselves, he really meant that message for Czechoslovakia or for Hungary or East Germany, never realizing the impact those same words were having on young, particularly young, black Americans. And Kennedy was asking everyone, why is this happening? Why is this happening? One person said it's because they think they're doing it for you. El asunto de los derechos civiles le abrió los ojos a Jack. Eventualmente utilizaría la fuerza pública para terminar con los prejuicios. Pero la primera decisión que quería tomar era la de los cuerpos de paz. El 1 de marzo de 1961, Jack emitió su primer decreto. La creación de un ejército de paz constituido por jóvenes y entusiastas voluntarios para llevar a las semillas de la libertad a los lugares más pobres del mundo. I think certainly the ringing theme of ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. I mean, that almost became a direct translation into the Peace Corps. En el primer día de su creación, Jack le dio la bienvenida al primer ministro Nehru de la India. Con orgullo le preguntó al gran líder lo que pensaba de los cuerpos de paz. Nehru dijo que los jóvenes y privilegiados estadounidenses aprenderían mucho de las empobrecidas aldeas de la India. Fue un doloroso pero sincero comentario que Jack agregó a las lecciones que recibió como presidente. He had quite a series of crises in 1961. People forget that. It was a learning time. Joe Kennedy said he was lucky. He got all the lessons in 1 year. La primera lección de Jack fue la Bahía de Cochinos, un mal planeado producto de la administración Eisenhower. Pese a su buen juicio, Jack aprobó la invasión de Cuba respaldada por la CIA y esta falló estrepitosamente. Sintiéndose traicionado por aquellos en quienes confiaba, Jack hizo lo que tenía que hacer. In retrospect, I think he turned the corner by admitting he was wrong, by taking the blame. His popularity went up to 80% after that. I mean, that's very unusual in this town. You don't see that all the time. Después de eso, Jack rió. Jesús dijo, lo mismo que pasaba con Ike. Mientras peor lo haces, más les agradas. Después de Bahía de Cochinos, Jack quería hacer algo grande, algo que lo hiciera pasar a la historia. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. I personally, and I think most of the other astronauts at that time, thought it was a very ambitious schedule. And we'd be very fortunate if we made it on that time frame, but we were willing to tie into it and do our level best. That was so exciting. All of those astronauts came, and the president was like a little kid because he was excited to meet them as we were excited to meet them.
those were wonderful days when the original astronauts came to the White House. He was interested in what we were going to do, not just that we were going into space and going to be up there going around. He was interested far more in the real details of exactly what we're going to do, how we're going to do it, what equipment I had on board. And it wasn't just a passing interest to be courteous because I happened to be there briefing him either. He was really interested in the details of it. En febrero de 1962, después de que John Glenn orbitara la Tierra a bordo de la nave Friendship 7, Jack viajó a Florida para recibir al astronauta y acompañarlo a Washington, donde Glenn debía dirigirse al Congreso. This morning, coming up from Florida on the plane with President Kennedy, we had the opportunity to meet Mrs. Kennedy and Caroline before we took off. I think Caroline really cut us down to size and put us back in our proper position, though, when after being introduced, she looked up and said, "Where's the monkey?" It was a 10-year operation, and this was the key problem that he had with it. You mean to tell me I've got to spend $40 billion, take 10 years, and you can't guarantee me that we'll get to the moon ahead of the Russians? And nobody could. They thought so, thought they could do it. But it was a big risk. But again, I think Kennedy heard voices. Said, this is going to be big in history. This is fascinating. I like the idea. Let's go for it. La importancia de esos asuntos se vio disminuida por el ambiente festivo de la Casa Blanca. Las artes y el mundo del entretenimiento nunca recibieron tanta atención de un presidente. En verdad, todo se trataba de historia. Jack veía a su administración en términos históricos como sería recordada. Jack sabía mejor que nadie que todos los presidentes tenían un momento que los definía. El suyo llegó en noviembre de 1962. Fotos espías mostraban emplazamientos de misiles soviéticos en la Cuba comunista. Jack tenía pocas opciones: invadir Cuba, bombardear la isla u ordenar un bloqueo naval. Cualquiera de estas opciones podría conducir a una guerra nuclear. Jack no temía por sí mismo. Había enfrentado a la muerte muchas veces. Como lactante, como niño, como adolescente, como hombre joven. Se sentía cómodo con su propia mortalidad. Pero finalmente había hallado algo hermoso en su vida: sus hijos. Temía por ellos. Temía por todos los niños. Mientras Jack consideraba sus opciones, temía por toda la humanidad. The president cared so deeply about what was going to happen to the world, and he was really concerned that it could lead to World War III with those missiles headed out with Khrushchev on the ship. In those days, when you would see the president or his officer walking down towards the pool area in that West Wing, he looked so tired and so wan and very, very concerned about what would happen, and yet he had the courage to make that decision that those missiles would be turned around. I had been sitting outside the cabinet room door for 8 or 9 days waiting for an opportunity to make some kind of a historic collection of pictures of this event because it was, so important. At a proper time, I was allowed in, and the proper time was when the heat was off and they were preparing their press release for the announcement that Khrushchev would back down. And now these are the only pictures that were made of that event. And the president was successful in his eyeball confrontation. Cuando la crisis concluyó, Jack llegaría a bromear sobre ella. Él había triunfado y se había ganado la confianza del pueblo estadounidense. Así que Jack comenzó a planificar su futuro, los grandes logros de su segundo mandato. En el 1000º día de su mandato, Jack era un hombre feliz. Su objetivo estaba claro, sus metas casi alcanzadas. Después de sobrevivir a las crisis de misiles en Cuba, realmente creía que él, junto con el pueblo estadounidense, podían lograr cualquier cosa. Lo que es más, la gente del mundo creía en Jack. 1963 fue un año de viajes para Jack.
y en todos los lugares donde iba inspiraba a las personas. En Latinoamérica forjó una alianza para el progreso. En Berlín se presentó al lado del opresivo muro que separaba el Oriente y el Occidente y habló en favor de la libertad. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. También visitó Irlanda y el país lo recibió con un Joachim como uno de los suyos. In Washington that there are no Kennedys left in Ireland, that they're all in Washington. And so I wonder if there are any Kennedys in this audience. Could you hold up your hand so I can see? Oh, I'm glad to see a few cousins who didn't catch the boat. We're glad I was on the Irish leg of the trip, which I shall remember all the days of my life. Everywhere he went, the crowds were enormous, waiting to greet him. Then as he left to go on the plane, he said, I'll be back in the springtime. Well, of course, he never was back in the springtime. Durante las vacaciones del trabajo, Jack visitó a sus padres en Cape Cod. A Joe Kennedy, con 75 años y paralizado por un infarto en 1961, gustaba de sentarse en el porche y observar el helicóptero de Jack aterrizar en el jardín. The weekend would start with him arriving Friday afternoon by helicopter, and the helicopter would land just outside the ambassador's door, literally 50 feet away. And then Monday morning he'd go back to work, and in this case he came over and fondly kissed him on his head as he went away. A principios de noviembre, Jack disfrutaba con Jackie y los niños de su nuevo hogar en Virginia. A Jack no le gustaban los caballos, pero pensaba que podía instalarse aquí después de su retiro. Antes del Día de Gracias, Jack fue a Texas para asistir a la convención del Partido Republicano antes de que comenzara su campaña de reelección. Estaba emocionado por el viaje, no porque le gustara la barbacoa tejana, sino porque le encantaba promocionar su programa espacial, lo cual hizo en la inauguración de unas nuevas instalaciones aeroespaciales en la ciudad de San Antonio. This nation has tossed its cap over the wall of space, and we have no choice but to follow it. With the help and support of all Americans, we will climb this wall with safety and with speed, and we shall then explore the wonders on the other side. Thank you. Jack tenía otro discurso en su bolsillo, uno mejor para pronunciarlo al día siguiente en Dallas. I was in that first press bus kind of leaning against the window, and Kennedy's car had gone up in front of us and turned so it was out of sight. It had gone down by the grassy knoll when I heard the sounds. And it was bang, bang, bang. First thing that Bobby Kennedy asked was the last thing he wanted to hear. He said, "Is it Jack?" And I never forgot that because it showed that was so typical of his courage. Just tell me, I want to know. And of course, a part of him died that day, as a part of everyone in the president's family, and I think everyone associated with that administration. I covered the funeral for 4 days, unending. Everybody covered it between tears and, trying to do your job. I think that everybody was so saddened. The world seemed to stand still.
Mrs. Kennedy came up with the idea, as the world now knows, to have the eternal flame, which was unheard of in our country, the eternal flame at the cemetery. She paid her husband such great homage and such honor. I think the wonder of his presidency was how he still managed to create this sense of excitement, this sense of hope, this sense that of confidence that the country could have in itself and should have in itself. I think his greatest achievement, the greatest Kennedy achievement, was his instilling a sense of the positive achievement of government, the fact that there was an opportunity for government to lead, invent, guide, and make a better country. You know, prior to that time, there had been talk about whether I would run for public office, and I had decided not to do that. After President Kennedy was killed, I sort of reassessed my position and responsibilities to the country, as a lot of people did at that time, and decided I would run. En Dallas, en el sexto piso del depósito de libros de la vieja escuela, las personas visitan un museo dedicado al último día de la vida de Jack Kennedy. En un libro de recuerdos escriben notas para él. Mientras recuerdo tu último momento en la tierra, mi única despedida es un nudo en la garganta y lágrimas en mis ojos. Me siento un poco más completa ahora, como si finalmente te hubiese conocido después de todos estos años de tu legado y tener la oportunidad de decirte adiós. Si Jack hubiese vivido un día más, hubiera dado un discurso durante el almuerzo en el Dallas Trade Mart, el destino que estaba planeado esa fatídica tarde de otoño. Jack siempre tenía un discurso en el bolsillo, quizás para estar preparado para un momento inesperado en el cual hacer un llamado a la nación. Este fue el discurso que tenía guardado para ese momento. Nosotros en este país, en esta generación, somos, por el destino, más que por la libre elección, los guardianes de la libertad mundial. Pedimos por ello que seamos merecedores de nuestro poder y responsabilidad, que podamos ejercitar nuestra fuerza con sabiduría y control y que podamos alcanzar, en nuestro tiempo y por toda la eternidad, la antigua visión de paz en el mundo y buena voluntad para los hombres.